Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a Socialismo o Barbarie, el podcast de Izquierda Revolucionaria. Hoy vamos a hablar de Estados Unidos, estamos prácticamente en la cuenta atrás para las elecciones presidenciales de noviembre, unas elecciones que se enmarcan en un contexto de polarización política y social extrema, el atentado contra Donald Trump en julio, la retirada en extremis de Joe Biden, ahora toda la campaña propagandística para presentar a Kamala Harris como la alternativa más progresista, y estas elecciones son precisamente también el reflejo de la decadencia del imperio yanqui, su pérdida de control en el mundo ante China, de la pugna por la hegemonía mundial y también donde evidentemente el papel de Estados Unidos en el genocidio contra el pueblo palestino, la guerra en Ucrania, tiene mucho que ver. Hoy queremos hablar de todo esto y mucho más con los compañeros Raúl Rivas y Ana García. ¿Qué tal, compas? Hola, muy bien. ¿Preparados? Pues empezamos. Yo quería empezar, Ana, preguntándote, porque claro, están todos los ojos puestos ahora en las elecciones, como no puede ser de otra forma, también siguiendo los debates entre Trump y Kamala Harris, y yo quería preguntarte y que abordemos qué reflejan realmente estas elecciones y cuál ha sido el papel también de la administración demócrata en estos últimos años y que explican lo que posiblemente suceda en noviembre. Claro, es lógico que estemos todos mirando, ¿no?, qué sucede, porque bueno, ya tenemos una experiencia de lo que fue el gobierno de Donald Trump anterior, es el símbolo de la extrema derecha a nivel mundial y de un fenómeno global, y sabemos que nos jugamos mucho, ¿no? Pero creo que es importante salir de la foto fija, ¿no?, de este debate o de este titular o de este tuit, ¿no?, y ver un poco, efectivamente, por qué estamos hablando de que es posible, no seguro, pero es posible que Donald Trump vuelva a ser presidente de los Estados Unidos, ¿no? Y es que lo que ha pasado en el último periodo, en los últimos 15 años, 20 años, en el imperio yanqui, ha sido un cambio drástico, total, no solamente de puertas para afuera, que tú lo comentabas al principio, ¿no?, la pérdida de poderío a nivel internacional y demás, que luego lo podemos hablar, sino también dentro de las propias fronteras, ¿no? La polarización extrema que vivimos hoy y que es lo que le da bazas, ¿no?, a Donald Trump a poder crearse una base, un movimiento muy potente que ha levantado en los últimos años, es algo objetivo, no depende únicamente de que exista una persona que se llame Donald Trump y salga en la televisión, claro, ¿no? Y lo que estamos viendo es que todas las grasas, toda la bonanza económica que se levantaba sobre ese poderío a nivel internacional ya no es así. Y eso ha mermado las grasas sociales, la estabilidad, las capas medias, todo lo que le daba pues una gotita de verdad, si quieres, a esta idea tan interesada de los capitalistas de no, aunque seas un trabajador, pero si tú en Estados Unidos, tú puedes ser un trabajador, trabajar en una fábrica, tener una casa con jardín, ¿no?, y vivir bien y prosperar y vivir en condiciones dignas. Eso se ha acabado. El sueño americano se ha demostrado que era mentira y de la forma más cruda. Entonces, claro, cuando ves lo que ha pasado recientemente, la pandemia, en fin, la epidemia del fentanilo, el racismo, o sea, tú ves realmente escena, crisis de la vivienda, la brutalidad policial, la gente que se ve en la calle porque no puede pagar el seguro médico y se queda sin trabajo porque no puede pagar, en fin, el seguro, ¿no? Es decir, son escenas que reflejan realmente, bueno, unas condiciones de vida generales terribles, extremas para una parte muy grande de la población. Y claro, tú te preguntas, ¿cómo es posible que efectivamente nos estemos encontrando que puede ser que Trump vuelva otra vez después de haber vivido su experiencia, que sabemos lo que es? Bueno, pues hay que ir a lo concreto, porque ahora hay una campaña muy potente, se está invirtiendo mucho dinero, está saliendo gente muy famosa, cantantes, en fin, de todo, ¿no? Por presentar a Kamala Harris como, bueno, la esperanza, ¿no? Bueno, a Biden ya le han apartado un poquito, porque ya es que tampoco, o sea, en fin, la propaganda ayuda, pero todo tiene un límite, ¿no? Pero una vez despejado ese problema, ¿no?, de la imagen tan terrible que daba Biden, presentan a Kamala Harris como la esperanza, como una persona más progresista, más de izquierdas, es mujer, es una persona racializada, tiene un discurso más suave, ¿no?, con temas muy espinosos, ¿no?, y muy polémicos como la guerra en Gaza, o el genocidio, etcétera, etcétera, como si esa fuera la salida y como si lo tuviera todo hecho. Pero claro, es que el problema no es
solamente una cuestión de individuos, de Biden es viejo y Kamala no. El problema es qué legado deja el Partido Demócrata después de estos años de gobierno, y hay que decirlo con total claridad. Esos problemas que tienen para ganar las elecciones se deben a cosas concretas. En primer lugar, la propaganda no puede ocultar el legado de frustración que ha generado, porque han sido años, en fin, desastrosos. Sí, es lo que vive la gente todos los días. O sea, tú puedes leer los titulares que te dé la gana, pero la deuda estudiantil no se ha cancelado, el seguro médico no se ha ampliado, las deportaciones y las políticas racistas no han terminado, la brutalidad policial sigue exactamente igual que estaba. En fin, la crisis de la vivienda sigue igual, los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI han sido duramente atacados y ha habido un retroceso tremendo bajo una administración demócrata. Entonces, bueno, si esto era todo lo que nos teníais que ofrecer, además, súmale que estáis siendo el gobierno de la guerra, porque estáis gastando un dineral en apoyar a Zelensky, estáis gastando un dineral en apoyar un genocidio que se está retransmitiendo por televisión y que lo vemos todos, y nos queréis decir que vosotros sois la alternativa. Bueno, pues eso tiene un límite y claro, es un problema muy Ahí grande está la imagen también revertir todo eso. De Netanyahu entrando en el Congreso, siendo aplaudido por, en fin, ¿no? por todos, y claro, eso tiene mucho que ver con el propio fenómeno del trumpismo, porque claro, han pasado 3 años desde aquel 6 de enero, desde ese intento de golpe de Estado en el Capitolio. Trump no mintió, él dijo que era el principio y que esto simplemente estaba comenzando, y mientras tanto, pues toda la prensa burguesa, a la que se sumó también una parte muy importante de la izquierda reformista a nivel internacional, decían que no, que Trump estaba acabado, que esto había sido pues simplemente un par de locos que se disfrazaron y fueron al Capitolio y ya está. Y la verdad es que, pues mira, ver ahora mismo en dónde se coloca Donald Trump también da la razón a quienes hicimos un análisis bastante más certero y con más rigor de los acontecimientos, porque claro, lejos de esta imagen de que Donald Trump es un loco, el trumpismo es una realidad objetiva que ya no es ni siquiera una amenaza, es que es una realidad que se puede volver a imponer. Sí, bueno, yo creo que hay que analizar de forma seria, como bien planteas, Coral, todo lo que es el fenómeno de Trump. Y hay que contextualizarlo también dentro de lo que es el ascenso de la extrema derecha a nivel internacional, dentro de lo que es el propio ascenso de la extrema derecha. Si recordáis, cuando Trump llegó al poder en 2016, también estaba embarcado en toda una serie de procesos, en Brasil, con Bolsonaro, en Italia con Salvini, que eso ha girado aún más a la extrema derecha con Meloni ahora, y se enmarca dentro de una situación general, ¿no? Claro, plantear que solo es Trump, como en algunos medios de comunicación se pretende plantear, ¿no? Aquí no, bueno, tranquilos, es solo Trump, que es un verso suelto, es un elemento descontrolado, solo está él, etcétera, etcétera. Creo que es un análisis que no podemos comprar y que no podemos caer en eso, ¿no? Claro, hay una realidad. ¿Qué hay detrás de Trump? No es solo Trump. Lo que demuestra el asalto al Capitolio es que hay, en primer lugar, toda una serie de bandas fascistas armadas que están detrás de Trump, eso en primer lugar. Que, por cierto, el último acontecimiento relacionado con esto es que han empezado a patrullar por algunas universidades para amedrentar a los jóvenes que acampan en defensa del pueblo palestino. Y tampoco es solo esto lo que hay detrás, ¿no? Sino que también tienes como Trump, pues sí, tras de él hay un sector de la clase dominante estadounidense que no le ha abandonado, que parecía, ¿no? Que, bueno, una vez perdió las elecciones, no es que Trump está abandonado, la Fox está planteando que está diciendo mentiras, entonces eso significa, desde luego, que eso ya le han abandonado, y la realidad no es esa, ni mucho menos. Hay un sector de la clase dominante norteamericana que plantea que hay que llevar adelante un programa de choque contra, bueno, pues todo un proceso de movilizaciones que ha habido en Estados Unidos en los últimos años, y que hay que apretar las tuercas a un sector de la clase trabajadora para poder seguir defendiendo unos beneficios para su propio beneficio particular, ¿no? Y luego tienes por otro lado también que ese mismo sector de la clase dominante plantea que hay que tener también una postura de defensa de la posición internacional que juega Estados Unidos a nivel mundial, especialmente en el conflicto que tiene con China. Entonces, claro, esos sectores son los que están detrás del trumpismo. Pero además, claro, dices, bueno, pero esto no es las masas. Es que además Trump tiene tras de sí un proceso, un sector de las masas norteamericanas, fundamentalmente de capas medias empobrecidas, radicalizadas hacia la extrema derecha, en muchos casos hacia el fascismo, que plantea que efectivamente hay que tener
un discurso mucho más contundente con los inmigrantes, mucho más contundente con, bueno, pues aquellos que reclaman mejoras para el movimiento LGTB. Incluso han organizado caravanas para cazar inmigrantes, en fin. Totalmente, hay que ser más contundente en ese sentido. Y esto es lo que tiene Trump detrás. Y además se plantea también otra idea, y es que no podemos pensar que el Partido Republicano es solo Trump, ¿no? Y ya está. Claro, y además a esto te le suman una campaña de algunos elementos, algunos halcones del Partido Republicano que salen ahora planteando que van a apoyar a Kamala Harris. El último ejemplo de esto es el propio Dick Cheney, que, en fin, ¿no? Ha jugado un papel en distintas administraciones republicanas muy importantes. Y claro, plantear como ejemplo que Dick Cheney o que estos elementos del Partido Republicano representan el conjunto del Partido Republicano es algo muy alejado de la realidad. La realidad es que el Partido Republicano hoy está controlado por Trump. Y además el proceso de giro hacia la extrema derecha que ha sufrido el Partido Republicano en los últimos años es un fiel reflejo del control que ejerce Trump sobre el propio Partido Republicano. Entonces, plantear que hay una alternativa, que hay una oposición interna, es algo irreal. Sí, hay algún elemento que puede estar más o menos en desacuerdo, pero la realidad es que el Partido Republicano hoy está controlado por Trump y que Trump tiene muy bien tomado el pulso a su propia base de apoyo, que está absolutamente entregada y, bueno, dispuesta a llegar hasta el final. Y el asalto al Capitolio es un ejemplo de la disposición a llegar hasta el final de estos sectores más radicalizador de su propia base. Y de hecho el giro a la derecha dentro del Partido Republicano y el control que ejerce Trump también es lo que explica que en Estados Unidos no tienes expresiones políticas de extrema derecha, ¿no? Como sí que han podido sucederse pues, en Europa, en otros países, sino que, en fin, ¿no? ¿Para qué necesitas un partido más a la extrema derecha cuando ya lo tienes todo concentrado en el Partido Republicano? Exactamente, si tú tienes un partido que representa la esencia de las políticas de extrema derecha, ¿qué necesidad hay de una extensión por la extrema derecha si ya es el partido el que representa? Y además el partido que tiene efectivamente muchas posibilidades de volver al poder, porque es una realidad. Lo que es tremendo es que Kamala Harris presente que Cheney apoya su candidatura y que otros 200 jefazos republicanos apoyan su candidatura como un valor para ella, que es como, sí, efectivamente, el Partido Republicano está totalmente virado a la extrema derecha, pero es que el Partido Demócrata también, no me extraña, claro. ¿Qué sucede? Que en la clase dominante hay una división, y eso es cierto. Eso es cierto, eso, vamos, creo que es imposible negarlo. Hay un sector que piensa, mira, Donald Trump puede incendiar toda la pradera, porque aquí hemos tenido, luego comentaremos, ¿no? Pero sustos muy gordos, muy gordos. El movimiento de masas contra el genocidio en Gaza es un gran aviso, pero lo que pasó con el asesinato de George Floyd, acordaos, o sea, Donald Trump escondido en el búnker de la Casa Blanca, ojo, en la pandemia, o sea, peores condiciones imposible. Eso está muy fresco en la memoria. Dicen, como pongamos a este tipo de presidente, aunque estemos 100% de acuerdo en el fondo de sus políticas, que lo estamos, puede ser un azote tan fuerte al movimiento que realmente se descontrole la situación. Entonces, a ese sector dice, no, mucho mejor una persona como Kamala Harris, que en el fondo de sus políticas es el mismo, porque el Partido Demócrata es un partido burgués, vamos, al 1000%, es un partido defensor de Wall Street, de sus intereses, en fin, sus políticas en los últimos, bueno, en su historia, pero por ir a lo reciente, sí, así lo revelan, o sea, es evidente, ya te digo, o sea, un agujero negro de dinero público para Ucrania, para asesinar a palestinos, una inflación que se come los salarios, y una situación realmente crítica dentro, ¿no? Pero, bueno, esas formas más tranquilas, esa apariencia más moderada, ¿no? Puede hacer que efectivamente, bueno, pues las cosas estén calmadas y podamos hacer estas políticas, que son las que venimos haciendo y las que tenemos que hacer y están en nuestros planes, pero sin levantar un movimiento que nos desafíe cara a cara y que a ver cómo salimos de ahí. Entonces, el problema es que los dos tienen razón. O sea, los dos tienen razón porque el sector que dice, no, golpea ahora porque la clase trabajadora y la juventud cada vez son más conscientes de que tienen mucha fuerza. Vamos a cortarlo ya para que no vaya más. Tienen razón. El sector que dice, vamos a apostar, o sea, lo contrario, ¿no? Digamos, vamos a apostar por una cosa más calma y tal, también tiene razón. ¿Qué pasa? Que ninguna de las dos opciones vale.
porque los hechos, la situación objetiva aprieta tanto que Kamala Harris no va a ponerse a gobernar para los trabajadores en ningún caso, va a seguir atacando, va a seguir golpeando, la clase trabajadora va a seguir respondiendo, y al final es que no hay solución buena, ¿no? Y estamos un poco en esa situación. Y luego otra cosa que me parecía muy importante cuando hablábamos del análisis que hacíamos cuando el asalto al Capitolio y tal, porque este debate que puede parecer, dices, bueno, joder, qué pesados, ¿no? Todo el día, que si está solo, que si es un loco, que si no, que si tiene apoyos y tal. Es que no es una cuestión académica. Es que si tú analizas que Donald Trump es un loco y que está aislado, la consecuencia lógica de qué hay que hacer es, bueno, como no es ningún problema, pues ya está, no hacemos nada. Y bueno, sí. Y así van las cosas, ¿no? Y en cambio, y también la misma lógica con Kamala. Bueno, si la opción es votar a Kamala Harris y ya está, tampoco hacemos nada, ¿no? O sea, es un callejón sin salida en ambas direcciones para la clase trabajadora y precisamente se trata de analizarlo bien para ver cómo nos defendemos de esta ofensiva tan brutal que hay. Claro, y además que entender el fenómeno del trumpismo es precisamente eso, comprenderlo para tener un programa de lucha y para saber cómo poder combatir a la extrema derecha, porque también esta idea del outsider, de Trump está solo, pues mira, con todos los procesos judiciales que ha tenido y demás, aquí tienes la consecuencia, impunidad total y absoluta por parte del capitalismo norteamericano, por parte del aparato del Estado, y claro, si no se comprende que el trumpismo se levanta sobre la decrepitud del sistema capitalista, sobre también esas capas medias totalmente enloquecidas y giradas y arruinadas y que giran hacia la extrema derecha, también sobre trabajadores muy golpeados y que no ven un futuro y que no ven una salida. Y yo creo que también un factor importante sobre el cual el trumpismo saca pecho es también sobre la rabia de no poder volver a esos buenos tiempos y el orgullo herido de una potencia en decadencia. Yo quería que habláramos un poco de esto porque, claro, las elecciones y realmente el Trump versus Kamala son un poco un reflejo político de un factor económico mucho más profundo, que es esa pugna entre Estados Unidos y China, y cómo el imperialismo norteamericano está perdiendo a pasos de gigante pues sus posiciones clave, y claro, las repercusiones de esto son gigantescas. Claro, si es que lo que está en el fondo de todo es precisamente eso. O sea, aquí estamos en un momento pues muy excepcional en la historia, es así. O sea, nosotros, ¿no? Nuestra generación y nuestros padres también han conocido un mundo en el que, Estados Unidos daba un silbido y todo el mundo se cuadraba. Claro. Y ya está, y si no haces lo que yo digo, te invado. Y punto, y ya está, ¿no? Y claro, ¿eso qué tiene que ver hoy, no? O sea, ya han habido muchas escenificaciones de que eso no es así. Pues una de las más sonadas, ¿no? Y que tuvo un impacto muy grande fue su huida, ¿no? de Afganistán, ¿no? Que fue una demostración de debilidad ante los ojos de todo el mundo. Fue la escenificación de el imperio que existía ya no existe. Y esto es porque hay una guerra completa entre China y entre Estados Unidos por liderar la hegemonía mundial. Y esa guerra, tanto Trump como Kamala Harris están exactamente en la misma posición, aunque quieran hacer un poco juegos de palabras o, en fin, carambolas, ¿no? Para decir que se diferencia. No, o sea, hacer América grande otra vez, ¿no? Que tanto repite Trump y que con otras palabras ha repetido Biden, América primero, Kamala, es exactamente lo mismo. No queremos perder esta posición en el mercado mundial, no queremos perder esta posición de dominio de todo el mundo, que es el que hemos tenido hasta ahora. Y en ese sentido, claro, en la medida que su situación cada vez es más crítica, porque es que han perdido, tú te pones a ver en América Latina, en África, en Asia, incluso en Europa, lo de la guerra de Ucrania, yo creo que lo ha demostrado, a las mil maravillas, ¿no? Ahí ha habido, efectivamente, el toque de silbato de Europa, lo controlo yo, y es una zona clave de influencia, y no la voy a perder. Y que sea rodillante. Exacto, y aquí todo el mundo a rendir pleitesía al tío Sam, ¿no? Sí, formalmente todo el mundo se ha cuadrado con Estados Unidos, pero tú ves unas grietas dentro de la clase dominante alemana, por ejemplo, en fin, pero que se está efectivamente viendo que eso da de sí lo que da de sí. Aquí hay dos grandes bloques
y tienes que estar en uno o en otro. Y ahora mismo Estados Unidos va perdiendo, es la realidad. O sea, en Ucrania va perdiendo. Cada poco, ¿no? Hablamos, se oyen los titulares, ¿no? De la nueva ofensiva, no sé qué, no sé cuánto. Todo es un fracaso tras fracaso. Cada pasito que dan en la escena mundial les sale al revés. Es decir, en vez de demostrar fortaleza, demuestran debilidad. Y eso lanza un mensaje a todo, cada vez. Eso se hace bola, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, aliados estratégicos de toda la vida de Estados Unidos ahora están posicionándose con China. Cada vez tiene menos espacio de influencia, cada vez tiene menos mercados. Es decir, cada vez necesita aplastar más a su propia clase trabajadora para seguir haciendo los negocios que hacía antaño, ¿no? De hecho y eso es lo que está detrás. Es tan interesante, ¿no? Porque, claro, el propio Trump ahora, o sea, planteabas sobre el tema de la guerra de Ucrania, el propio Trump ha planteado que si él llega al poder, va a obligar a firmar un tratado de paz entre Ucrania y Rusia. Que claro, hay algunos que se llevan las manos a la cabeza. Bueno, ¿quién es Trump para hacerle firmar a Ucrania un tratado de paz con alguien que no quiere firmarlo? Bueno, si te cierro el grifo de las armas, Ucrania no tiene más absolutamente que hacer contra Rusia, ¿no? Claro. ¿Pero por qué plantea esto? En primer lugar, evidentemente, porque están perdiendo la guerra, es un punto obvio. Y en segundo lugar, porque también hay un sector de la clase dominante que plantea, al igual que Trump, oye, vamos a dejarnos de batallas, entre muchas comillas, secundarias, que no es una batalla secundaria la lucha por la defensa de su posición en Europa, desde luego, pero a la vez, bueno, es que esta posición la estamos perdiendo, vamos a centrarnos en la batalla directa contra China, porque claro, evidentemente la batalla en Ucrania no es una batalla contra Rusia, en el fondo es una batalla también contra China y contra la influencia que China está adquiriendo en el continente europeo. De hecho, recientemente Pedro Sánchez ha viajado a China, bueno, para también hacer toda una serie de negocios con el propio China. Hay distintas grietas en el gobierno, bueno, en los distintos gobiernos europeos que están virando también hacia nuevas alianzas con China comerciales. Muchos negocios con China y dicen, a ver. Exacto, la ruta que atraviesa Europa en ferrocarril y llega hasta China, es algo que evidentemente favorece de todas a la burguesía europea y quiere seguir en ese camino y quiere hacer grandes negocios con China. El problema es que, claro, Estados Unidos está presionando ahí. Claro. Y el problema es que la guerra comercial es un fracaso tras fracaso, porque es que incluso aranceles, medidas proteccionistas que se quieran implementar en Estados Unidos acaba siendo un boomerang que se vuelve en su contrario y que acaba afectando también, ¿no? Lo hemos visto en Estados Unidos, pero también lo estamos viendo en Europa. Y claro, eso es lo que también está provocando las divisiones. Hemos hablado, ¿no?, de las divisiones que existen dentro de la clase dominante europea, de las distintas nacionalidades europeas, pero también esas divisiones de las que hablábamos de la clase dominante norteamericana tienen mucho que ver con esto. Incluso se está viendo, claro, con las distintas posiciones respecto a la guerra en Ucrania. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos, como decías, ¿no?, grifo abierto y seguimos palmando pasta y esto que continúe así? ¿O qué posición mantenemos? Incluso ahora, con todo el tema del genocidio en Gaza, claro, aquí empiezan a haber voces, porque claro, Estados Unidos genera monstruos, genera Frankensteins que no puede controlar, y todo el genocidio, ese giro cada vez más fascista y más nazi por parte de Netanyahu, también atenta un poco contra los propios intereses de la clase dominante norteamericana, que quiere intentar controlar la situación, pero que se le está escapando. Es que desde su punto de vista, que es el de los capitalistas, realmente no pueden hacer otra cosa. Porque, claro. Porque lo que se ve, yo creo, una cosa que marca totalmente cómo actúa Estados Unidos a nivel internacional es su desesperación. Son patadas para adelante, patadas para adelante, patadas para adelante, o estoy atado a esto y no puedo hacer otra cosa. Porque claro, ¿qué pasa? Que efectivamente lo que decías, que le interesa al gobierno demócrata que se le asocie a un genocidio, hombre, pues no. Que es el que le interesa seguir la escala ahora en Cisjordania, ¿no?, que con toda la barbaridad que está ocurriendo. Obviamente no, si es que se le está levantando un movimiento en casa que ojo, a ver, ¿sabes? Es muy serio, está minando su base totalmente. Pero es que es el punto de influencia que tienen en esa zona del planeta y es clave. Entonces, están atados al carro de un loco que va sin frenos, también a la desesperada, para salvar la situación. Y que además en los últimos años Netanyahu también se ha ido posicionando poco a poco cada vez más con China. No es su aliado principal, sigue siendo Estados Unidos sin duda alguna, pero claro, también ha amenazado en el fondo a la propia Estados Unidos de cuidado, si no me apoyáis, que yo también sé girar hacia otros polos. En este caso han empezado a hacer toda una serie de negocios también muy interesantes. De hecho, con esto que planteaba sobre
el descontento entre la población estadounidense con respecto al genocidio en Gaza es muy interesante. El otro día salía una encuesta de la CBS que planteaba que el 60% de la población estadounidense y el 77% de los votantes demócratas exigen que Estados Unidos imponga un embargo de armas a Israel. O sea, es decir, es evidente que la defensa del genocidio no es algo que conecte con absolutamente, bueno, con un sector de lunáticos, pero no con el conjunto, ni mucho menos de las masas norteamericanas. Entonces es un punto muy importante y es un punto de fricción total que tienes Kamala Harris, bueno, que tenía la administración Biden totalmente, ¿sabes? Porque mira, más allá de la propaganda que se está intentando desde luego llevar adelante, como que Kamala Harris sí, no es Biden, pero ¿quién es Kamala Harris entonces? Si es la vicepresidenta del gobierno. O sea, ¿de la qué estamos vicepresidenta hablando? de la guerra. Totalmente, es la vicepresidenta de la guerra. Es la que ha apoyado el destinar más y más y más y más armas a Ucrania, con lo que eso supone. La que ha llevado adelante el blindaje de la frontera con México. Y, sí, profundizando en la construcción del muro que el propio Trump mandó construir. Es decir, no, tranquilos, ahora yo soy quien va a luchar contra las políticas de Trump. Bueno, pero es que si lo que haces es profundizar en las políticas de Trump, pero no solo eso, es que ha rechazado al 90% de la población de los inmigrantes que pedían asilo. O sea, es decir, una cosa absolutamente salvaje. Es decir, estás llevando adelante una política racista, una política continuista también, en ese sentido, del gobierno anterior de Trump, y te intentas desmarcar y decir, no, nosotros somos absolutamente distintos. Claro, la realidad es que más allá de la propaganda, también hay un límite donde tú puedes plantear mentiras y que conecten, ¿no? con un sector de la gente, porque evidentemente se ven totalmente las fricciones. El caso de Palestina es un ejemplo clarísimo. ¿Quién ha reprimido con más saña las movilizaciones pro-palestinas en Estados Unidos? En las acampadas, en las ciudades, en Nueva York. Y aquí no ha llegado, digo, a nivel de los medios de comunicación, aquí no ha llegado el calado que ha tenido eso. O sea, ha habido una auténtica movilización de masa. Se puede comparar con el movimiento contra la guerra de Vietnam, totalmente. O sea, incluso, jolín, tú cuando leías, buceando y tal, porque ya digo, no es fácil, ¿no? Pero los campus, las universidades, que no son universidades de la clase obrera, que son universidades de élite, muchas y controladas de ellas, por el sionismo. Sí, que tú tengas que gente, pues eso, de esa extracción social, se enfrenta a que la golpeen, a que la detengan, a que la expulsen de la universidad, hace todo eso en todos los campus, o sea, por todo el país. O sea, que Biden no podía aparecer en ningún sitio fuera una gran ciudad, un pueblo minúsculo, sin tener una movida de protestas, de etcétera, etcétera. O sea, la impopularidad y tal. Y cómo han reprimido, de qué manera. O sea, dice efectivamente mucho de cómo querían tapar esto, que no salga, porque claro, las movilizaciones contra el genocidio son movilizaciones que señalan al Partido Demócrata. Es que es gordo eso. No son movilizaciones... Claro, vamos, quien nutre eso, lógicamente está contra Donald Trump, contra la extrema derecha, faltaba más. Pero a quien señalaban era Biden, era la administración demócrata, en plan, que lo estáis haciendo vosotros, chicos, o sea, que lo estáis financiando me estáis vosotros, contando, o sea, claro. Vosotros estáis financiando un genocidio y nos estáis aquí diciendo que estáis trabajando contra reloj por un alto el fuego, pero si tenéis que dejar de dar dinero y ya está, si es que es tan fácil como eso, y no lo hacéis, o sea, la hipocresía es brutal. Y no solo eso, sino que además planteas todo esto que se está planteando y además llegas y lo primero que planteas bueno, ¿qué haré yo con respecto al Estado de Israel? Y literalmente planteas, siempre defenderé el derecho de Israel a defenderse y siempre me aseguraré que Israel tenga la capacidad de defenderse. Es decir, voy a continuar la política genocida que el gobierno de Biden ha llevado adelante. Evidentemente. De hecho, es también significativo como en la propia Convención Demócrata, que hay un sector del Partido Demócrata que tiene sensibilidad con el pueblo palestino, es un sector minoritario porque el Partido Demócrata está compuesto por lo que está compuesto, pero es interesante y es que en la propia Convención Demócrata había sectores que iban con el pin de Palestina, con, en fin, toda una serie de símbolos que son claros de apoyo a la defensa del pueblo palestino y se cuidaron muy mucho de impedir que nadie hablase ni mencionase la defensa del pueblo palestino en la Convención Demócrata. Pero los que sí que hablaron fueron los padres de uno de los chicos secuestrados por Hamas, porque eso sí. Pero es que no es solo eso, porque además había un colectivo que se organizó que se llamaba Mujeres Musulmanas por Harris, un grupo de apoyo, que después de la convención se disolvió. Porque, claro, evidentemente, bueno, si esta es la política que vamos a llevar adelante, conmigo no contéis en este apoyo al genocidio en Palestina. Es decir, que es evidente que también
hay mucha propaganda y por debajo también hay muchas fricciones de un sector de la base social y de la base electoral que aupó a Biden y que permitió la victoria de Biden hace 4 años y que están diciendo, mira, por aquí no vamos a pasar. Sí, claro, luchamos contra Trump, no queremos que este elemento vuelva a la Casa Blanca, pero es que si tú vas a hacer la misma política, ¿de qué nos sirve? De absolutamente nada. Claro, es que realmente la colaboración demócrata en el genocidio ha sido un punto de inflexión también en todo lo que han sido estos últimos años, incluso todo el movimiento de solidaridad, que ahora pensamos en las acampadas que hemos vivido aquí en el Estado español, en Europa, empezaron en Estados Unidos, que eso ya es reflejo de la profundidad también tan grande y que el propio movimiento de solidaridad con Palestina ha tenido una profundidad política incluso mayor de lo que fue el movimiento Black Lives Matter, porque, claro, como decía Ana, se intentó, bueno, sí, el Partido Demócrata, cuando fue ese movimiento en contra del racismo y demás, lo intentó utilizar y se presentaba y lo hizo, y de hecho pues tú veías cómo iban alcaldes y cómo iban, en fin, altos jefes del Partido Demócrata a decir sí, estamos con vosotros, pero claro, aquí ha sido mucho más complicado lavarse la cara, porque claro, tú puedes decir lo que quieras, pero no te puedes lavar la cara cuando eres el principal financiador del genocidio y cuando estás reprimiendo como está reprimiendo este punto. Por eso, claro, también eso es un punto clave para marcar las perspectivas electorales, que siempre es el terreno más incierto y el más complicado también para que la clase trabajadora se exprese, pero claro, hay un sector de la población que, como decía Raúl, hace 4 años votó con la nariz tapada a Joe Biden, votó a Biden para frenar a Trump, pero que hay un sector de esa gente que dirá, es que no vamos a votar por Kamala, porque no vamos a votar a la vicepresidenta de la guerra. Otra cosa es que en el último momento también haya una movilización para intentar frenar a Trump, después de todas las barbaridades, ¿no?, que también está soltando por la boca, pero claro, yo creo que también uno de los puntos que interesa remarcar, porque hay un silencio muy grande también respecto al propio movimiento obrero en Estados Unidos, ¿no?, que siempre, bueno, muchas veces es este discurso del individualismo norteamericano, el sueño americano que se sigue creyendo todo el mundo, una clase obrera muy egoísta que no se mueve. Pues no, mira, sí, el trumpismo es la cara de la contrarrevolución, pero has tenido movimientos muy importantes. El de Palestina ha sido uno, pero años y años de levantar pues un movimiento sindical fresquísimo y muchos otros movimientos que también han puesto contra las cuerdas a Biden, a Trump por supuesto, pero también a la política de los demócratas. Sí, a ver, yo creo lo primero que hay que decir es que hay que tener mucha cautela con respecto a qué va a pasar en las elecciones. Lo digo porque la situación está realmente abierta, está muy, 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 muy ajustado. Además existe, sabéis, en Estados Unidos la forma de elegir es en plan, tú ganas un estado y eso ya determina, o sea, no es cuántos votos tengas, podrías tener, por ejemplo, como ha ocurrido en el pasado, que imagínate, Kamala Harris sacara más votos que Donald Trump y perdiera las elecciones si no tuviera el número de estados donde gana, ¿no? ¿Dónde se van a decidir las elecciones? Pues en 7 estados. En 7 estados donde las encuestas a nivel general ahora mismo se piensan, ¿no?, que es más probable que gane Kamala Harris por poco, pero que hay una ligera ventaja a favor de Kamala Harris. Pero si te vas a esos estados, que es de lo que depende todo, en ninguno de ellos ahora mismo la diferencia es de más de un punto porcentual entre uno u otro candidato. O sea, flipas, ¿no? O sea, ajustado al máximo. Son estos estados pues, en que le dieron la victoria a Trump en un momento determinado, que luego se la dieron a Biden en otro momento determinado, que han ido oscilando, ¿no?, que no tienen una tradición exacta y demás, ¿no? Pero claro, hay que tener mucho cuidado con las encuestas y con las proyecciones, como digo, porque hay un elemento que para mí es clave que no sale en las encuestas, que es, tú tienes a una extrema derecha muy movilizada, que se siente fuerte, que Donald Trump le ha dado esa bandera, ¿no?, que culpan al inmigrante, que culpan a las mujeres, que culpan al movimiento de la comunidad negra, etcétera, etcétera, a la juventud, a todo lo que se ha movido, a todo lo que ha revuelto y ha luchado, le culpan del fracaso de la situación de Estados Unidos ahora mismo. Y ellos son el enemigo a batir, sus protagonistas, sus dirigentes. Entonces, esa base está firme y está movilizada. Y es cierto que hay un temor muy grande, lógico, entre la clase trabajadora y la juventud de que gane Donald Trump. Eso puede movilizar mucho. Yo creo que nada moviliza más a la izquierda que Donald Trump, ¿sabes? Porque
El discurso de Kamala Harris, sinceramente, bueno, aquí se ha comentado, no me voy a extender, todos los peros que tiene, ¿no? Gigantes. Pero claro, habrá gente que no quiere votar a Kamala Harris, pero cuando oye a Donald Trump decir que los inmigrantes se comen gatos, pues dirá, o sea, es que, ¿a dónde vamos a llegar, no? Pues voy a votar a Kamala Harris, porque es que si no, no. Puede haber una respuesta, pero la realidad es que la izquierda ahora mismo, precisamente por el papel del Partido Demócrata y también de otras organizaciones que ahora comentaré, ¿no? De la izquierda no solo no han movilizado, sino que han hecho todo lo posible para evitar la movilización. Con el genocidio en Gaza es un grandísimo ejemplo, pero no el único, ¿no? Porque se han posicionado claramente en defensa de la administración Biden, dándoles un perfil de izquierdas, como por ejemplo Bernie Sanders. Exacto. Es una figura destacada en ese respecto. O Alexandra Ocasio-Cortez, que vamos, os invito a ver su intervención en la convención demócrata, que es que era vergonzante, ¿no? O sea, se deshacía, de verdad, se deshacían halagos a Biden, a todo, en fin, era una cosa que decías, chica, o sea, que hay un genocidio, o sea, es que es fuerte, digo, no es por frivolizar, pero es que es muy fuerte lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, claro, esa derecha movilizada, esa extrema derecha tan movilizada, con una bandera clara y tal, y una izquierda huérfana de una alternativa política, eso también puede tener un peso muy grande en las elecciones. Esto no quiere decir que Trump tenga todas las de ganar tampoco, porque habrá gente que en el último momento diga, mira, vale, lo que sea, pero menos Trump, ¿no? Y eso puede jugar un papel muy importante en el último momento y puedes tener una victoria de Kamala Harris, ¿no? Eso es cierto, pero incluso si Kamala Harris ganara, o sea, es que los problemas de fondo van a seguir presentes, ¿no? Y por cierto, el trumpismo, aunque Donald Trump pierda las elecciones, el trumpismo no va a desaparecer y la amenaza tampoco. El otro día decía Kamala Harris ¿en dónde era? En una entrevista, no, en la convención, no, en el debate, decía que fuerte, porque claro, los derechos de las mujeres y no sé qué, y explicaba cómo hay 20 estados en los que no se puede abortar, 20 estados en los que se persigue a médicos que tienen miedo a ejercer su profesión porque les pueden acusar de haber hecho un aborto y de ir a la cárcel, o incluso penas brutales. Entonces, decía, ¿y tú qué has hecho en todo este tiempo por evitar todo eso? Absolutamente nada, ¿no? Pero digo que eso es contradicción tras contradicción, pero claro, nosotros no podemos tener tampoco la imagen de que como la izquierda está huérfana, no hay nada en la izquierda en Estados Unidos, porque eso es rotundamente falso. Y ese es un problema también que tiene la burguesía. Y por eso, a ver qué hacemos, cómo contenemos esto que está ya bulliendo, ¿no? Porque sí, claro, efectivamente, es que si, ya te digo, te vas al año 2017, creo que fue, 2018, pues os acordaréis de aquella marea roja de profesores que hacían huelgas ilegales, estado tras estado, que ganaban, que eso se iba contagiando a estados donde había ganado el trumpismo, por cierto, era tremendo, ¿no? Pero la lucha de los $15 la hora, mucho antes, cuando empezó, después de la crisis de 2008, Occupy Wall Street, en las movilizaciones multitudinarias de mujeres que recibieron a Donald Trump, que no se nos olvide, que aquello fue histórico, estábamos todo el planeta ahí pasmados mirando lo que estaba sucediendo. Pero has tenido luego el Black Lives Matter, ya hemos comentado, y el movimiento sindical, muy importante, efectivamente. El movimiento sindical que está surgiendo en empresas que son símbolo de la explotación más salvaje que puede haber, Google, Starbucks, Amazon, donde es una mafia. O sea, son trabajadores que incluso dentro de sus propios sindicatos tienen que dar una batalla porque sus propios sindicatos son una mafia. Y se levantan, se organizan por abajo, están teniendo victorias, están siendo un ejemplo, están conquistando la opinión pública. Y es gente además que está sacando una conclusión que yo creo que es la clave también de todo, que es: no podemos esperar que nadie venga a solucionarnos la papeleta, porque hemos tenido una experiencia muy amarga con Bernie Sanders, con Ocasio-Cortez, con aquel movimiento tan brutal de giro a la izquierda, de mítines de masas reivindicando las ideas del socialismo. O sea, es que flipas, ¿no? Dices, wow, en Estados Unidos pasó eso. Sí, eso no se ha evaporado, eso no está en el mismo punto, es cierto, pero sigue presente. O sea, hay un giro tremendo a la izquierda que quería una alternativa, que fue traicionado por sus dirigentes, pero eso sigue presente, ¿no? Entonces, claro, todo eso, cómo manejar esa situación y cómo evitar que se tome conciencia de que sí, tenemos que levantar una alternativa, pero nuestra. Tenemos que levantarla nosotros, con estos métodos, aprendiendo de nuestra historia, que por cierto, nuestra clase aquí tiene una historia muy revolucionaria y muy potente, ¿no? Eso es el mayor peligro
que tiene la burguesía ahora mismo en Estados Unidos y por eso tienen tanto miedo de tocar una tecla que pueda hacer que eso, claro. ¿sabes? Y ahí está la explote. tragedia, precisamente, el papel de los dirigentes, porque la clase obrera norteamericana, si se mueve, la juventud, lo mismo, el problema es eso. ¿Qué están haciendo los dirigentes que deberían estar planteando una alternativa, un programa, en fin, combatividad, lucha en las calles? Porque, de hecho, pues lo que decías, ¿no? Claro, cuando escuchábamos a Bernie Sanders hablar del socialismo, es, ostras, esto está pasando en el corazón del imperialismo norteamericano. Pero es que además ahora han utilizado esa posición que ganaron precisamente con ese lenguaje tan radical de hablar de esas ideas para hacer lo contrario, para blanquear al Partido Demócrata. Exacto, además no es solo eso, sino que además tú tienes como en todo este proceso de ascenso de la lucha de clases que ha vivido Estados Unidos en la última década, que yo creo que ha analizado muy bien Ana, ahí además tiene muchísima profundidad, muchísima profundidad. Hay organizaciones a la izquierda que han crecido de forma salvaje. El DSA, que es una organización que se denomina como un partido, los demócratas socialistas de América, que se denomina como un partido socialista a la izquierda, que es donde pertenece Alexandra Ocasio-Cortez, por ejemplo, ha crecido al fragor de esta lucha, al fragor de esta batalla. Es más, incluso algunos miembros del DSA son los que han impulsado en algunos momentos la lucha sindical en Amazon, en Starbucks, en toda una serie de sectores, y es muy interesante ese punto. Pero además esta lucha de sindical yo creo que también es importante porque el movimiento sindical, como bien decía Ana, se está transformando de una forma brutal. Estos sectores que históricamente no estaban organizados, la comida rápida, Starbucks entra dentro de, no es comida rápida exactamente, pero entra dentro de estos sectores, ¿no? Amazon, Google, es una empresa muy potente, muy importante, sin duda, ¿no? Pero son sectores que históricamente no se habían organizado, pero hay otros sectores que históricamente sí están organizados en la clase trabajadora norteamericana, como por ejemplo los trabajadores del automóvil, los conductores de reparto, de ferrocarril, de toda una serie de aspectos, que también están sufriendo una transformación sindical sus organizaciones. Y esto es un punto muy interesante. Son organizaciones sindicales que históricamente han estado gobernados por la mafia. La mafia sindical, abiertamente, el sindicato de los Teamsters es el sindicato de Jimmy Hoffa. Es el sindicato, el máximo exponente de la mafia sindical. Y es un sindicato que ha ido transformando también su dirección fruto de la presión sindical. No significa que desde luego nosotros estemos totalmente de acuerdo con lo que plantean los dirigentes de los Teamsters, no cabe duda, tenemos muchísimas diferencias, pero bueno, no tiene nada que ver su discurso con el que tenían antes, ¿no? Han tenido que llevar adelante movilizaciones en UPS. UPS no es una empresa pequeña, es una empresa de más de 350.000 trabajadores en todo Estados Unidos, que juega un papel importante en el Producto Interior Bruto estadounidense, porque de su reparto depende otras muchas empresas que si no llega el conductor de UPS no pueden trabajar, no funcionan. Es así de sencillo. Pero no solo eso, el año pasado, justo hace un año ahora, tuvimos un buen ejemplo, la huelga de trabajadores del automóvil por primera vez en la historia en las 3 empresas más grandes. Y es un punto importante porque también el sindicato de trabajo del automóvil es un sindicato que también se ha transformado. Y estamos hablando de sindicatos que históricamente han tenido un papel muy importante y un peso muy poderoso en la historia de la clase norteamericana, especialmente en la historia reciente para frenar la movilización y para no impulsarla precisamente. Pero claro, ha habido una transformación total. Entonces, claro, se puede pensar, ¿no?, que Trump puede llegar a la Casa Blanca y entonces, pues estamos todos perdidos, ¿no? Claro, planteaba muy bien Ana, si gana Kamala Harris, el trumpismo no va a desaparecer, porque es un movimiento que está empujado a tope hacia adelante. Y de hecho, el día que desaparezca Trump, aparecerá otro que sustituirá a Trump, porque ese movimiento va a continuar, ¿no? Pero al mismo tiempo, que gane Trump no significa que la movilización vaya a desaparecer. En primer lugar, porque la clase obrera norteamericana no ha sido derrotada. No ha sido derrotada. Es más, está en un proceso de ascenso y de luchas y de victorias a pesar de todos los frenos que intentan ponerle, que es un punto muy importante. Claro, ahí está el punto que planteaba Ana tan importante. Hay un sector de la clase dominante norteamericana que dice, es que como llegue Trump en este caldo de cultivo que estamos teniendo, lo que puede pasar aquí es que estalle una revolución. No parece lo más probable a corto plazo, pero hombre,
las tensiones y el enfrentamiento entre clases sociales Hombre, en Estados ya Unidos llega un punto crítico, va absolutamente o sea, total. Incluso, digo, en las últimas elecciones, acordaos, en los recuentos, había grupos de fascistas Totalmente. delante de los colegios electorales. O sea, pensar que eso ocurre, ¿no? En la, en fin, en la primera potencia de la civilización, no sé qué, o sea, es realmente brutal, que ha habido un intento de golpe de Estado. Es que es muy fuerte. Claro, es que son escenarios similares a los que ocurrieron en la Guerra Civil Norteamericana. Son escenarios muy similares, muy similares. Entonces tú tienes este enfrentamiento entre las clases sociales que no va a parar, que son dos choques de trenes, dos trenes que van a chocar de forma contundente y que efectivamente existe un caldo de cultivo para que la izquierda crezca. Si tú te basas en las encuestas electorales y en el sistema electoral norteamericano, claro, la realidad es, bueno, entre Trump y Kamala Harris, ostras, claro, es que es deprimente, es muy deprimente, ¿no? Te dan ganas de coger la maleta, irte a casa y decir, bueno, pues es que no podemos hacer absolutamente nada, pero afortunadamente hay más. De hecho, las encuestas no pueden medir que en estas elecciones, que en el sistema electoral norteamericano, la izquierda no puede participar en la replática. Y por cierto, la izquierda no puede participar porque quienes han podido construir un partido alternativo al Partido Demócrata, porque el Partido Demócrata no es un partido de trabajadores, es un partido burgués, es un partido que además nació como el partido de los esclavistas, dicho sea de paso. Y es un partido que es verdad, históricamente se ha transformado, no cabe duda, hoy no es eso, hoy no es lo que era hace 2 siglos, pero evidentemente ni mucho menos representa los intereses de la clase trabajadora. ¿Ha existido un potencial para construir un partido alternativo al Partido Demócrata? Sin duda. Y lo sigue existiendo. Y lo sigue existiendo, pero ¿qué fue el movimiento que ocupó a Bernie Sanders? Claro. Si es un movimiento que se produjo ajeno al Partido Demócrata, no por dentro, fue por fuera. Miles de personas que se organizaban para apoyar a Bernie Sanders, a pesar de que se presentaba dentro del Partido Demócrata. Y mucha gente desde fuera lo apoyaba, hombre, obviamente, porque es un candidato, desde luego, que era bastante distinto, ¿no? Y le planteaba estas ideas que hemos dicho. ¿Existe ese potencial hoy? ¿Ha desaparecido? Ni mucho menos. El problema es que no está habiendo alguien que lo canalice de forma tan clara como lo pudieron canalizar en el pasado. ¿Pero por qué no está pasando esto? Porque quienes podrían hacerlo se han negado sistemáticamente a construir esta alternativa. Porque Bernie Sanders, Ocasio-Cortez, etcétera, 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 que tienen este potencial y este altavoz para poder hacerlo, se han negado a hacerlo de forma clara. Y tienes una orfandad dentro de la izquierda que, bueno, en algún momento, desde luego, será ocupada por el propio movimiento, como fue en 2016, como lo fue en 2019 y como lo ha sido una y tantas veces ocupadas las calles en Estados Unidos en la última década y media, que es un punto muy importante. Claro. De hecho, si ahora les utilizan como la muleta izquierda, ¿no? Lo hacen precisamente por la autoridad que en un momento determinado conquistaron defendiendo esas ideas. O sea, el otro día también Ocasio-Cortez, en este discurso tan lamentable que os digo, hacía de nuevo referencia a que ella trabajaba en un bar, a que no sé qué, que no sé cuánto. Sí, perfecto, muy bien. Pero ya no cuelan, ¿no? O sea, ahora has trabajado en un bar, chicas, y yo no te digo que no, pero ese discurso de la clase trabajadora puede cambiar las cosas, puede llegar a, pues si tenemos fuerza para poder efectivamente levantar una alternativa política que defienda la educación pública, que defienda los derechos sindicales de verdad, no como Biden, que dice eso y luego prohíbe huelgas, o como Ocasio-Cortez, que también apoyó eso, ¿no? Pero, con el apoyo de algunos congresistas de la izquierda. Sí, exacto. Entonces, ese discurso, ¿no? De efectivamente de ir a por el 1%, acordaos aquel lema, ¿no? El 1% tiene más que el 99%. En fin, ese lenguaje de clase, que era el que conectaba, era un lenguaje de clase, claramente. El Partido Demócrata no es un partido de clase, nunca lo ha sido y nunca lo va a ser. Lo que pasa es que como no existía otra cosa, de forma distorsionada agrupaban el voto de la izquierda, de los trabajadores y de la clase trabajadora, pero eso es una distorsión tremenda, ¿no? Y claro, esta experiencia tan amarga, que la vemos en Estados Unidos, la vemos en todo el mundo, ¿eh? Porque es la experiencia de la nueva izquierda en Grecia, con Syriza, con Die Linke en Alemania, con Podemos en el Estado español. Es un fenómeno mundial también, como el ascenso a la extrema derecha. Van parejos, ¿no? Deja unas lecciones también que, por muy amargas que sean, son muy necesarias, que es que aquí hay que construir las cosas por abajo. Nosotros, tú y yo, que estamos en la empresa, es una empresa en la que parece imposible construir un sindicato, pues lo están haciendo.
parece imposible que podamos ganar esta victoria. Pues lo están haciendo, que parece imposible tener un salario de $15 la hora. Así se popularizó esa consigna. Llegó a tener una dimensión en todo Estados Unidos, pero no empezó en todo Estados Unidos. Empezó, pues eso, gente que dijo, mira, que ya está, ¿sabes? Y eso demuestra efectivamente que es un perfil de gente joven, que no tiene esa carga del pasado, que la burocracia sindical es completamente ajena, que no se relaciona con ella, ¿no? Que dice, yo no estoy dispuesto, porque no puedo vivir así, no estoy dispuesto al futuro que me tiene preparado Trump y Kamala Harris. Y por lo tanto, esa es la base sobre la que se construye un partido realmente de la clase trabajadora, con un programa anticapitalista, con un programa de izquierdas, que no sea voy a ir al Capitolio, me voy a sentar, de vez en cuando voy a hacer alguna declaración más guay, ¿no? Más izquierdista, y me vuelvo a sentar y todo se queda igual. No. Aquí no venimos a poner tiritas al sistema, aquí venimos a echarlo abajo y a construir otra cosa. Y eso creo que son las dos caras de la situación que conviven, y una existe porque existe la otra también, ¿no? Y que es lo que va a marcar la situación en los próximos años en Estados Unidos, pase lo que pase en las elecciones. Desde luego tendrá influencia, no es baladí lo que ocurra, ni muchísimo menos, pero creo que es el punto también en lo que hay que centrar la mirada, porque si no, si simplemente nos dedicáramos a decir, Dios mío, el fascismo, sí, tal, aquí no hay alternativa, tal, haríamos muy mal, porque estaríamos obviando una cosa que es real y que es fuerte. Y si solo viéramos la huelga de los ferrocarriles o de la automoción, y no viéramos que hay una parte de la clase trabajadora que está comprando el discurso a Trump por pura desesperación, nos equivocaríamos también. O sea, hay que ver, no ser equidistante no significa eso, porque no, significa ver las dos caras de una moneda de revolución y contrarrevolución, que es al escenario al que vamos en todo el mundo, ¿no? Y en Estados Unidos, por la posición que ocupa a nivel mundial, más descarnada que en ningún otro sitio, yo creo. Y además que precisamente todo lo que está pasando en Estados Unidos, también lo que va a suceder en los próximos meses, que vamos a seguir muy pendientes, es que tiene muchas lecciones, y realmente ahora lo que se comentaba del potencial que existe para organizar a la clase trabajadora, pero no en abstracto, sino con un programa revolucionario, con un programa que vaya pues a la expropiación de los grandes capitales, en fin, un programa de verdad de romper con el sistema, porque lo que ha quedado claro en Estados Unidos es que no vas a poder frenar a Trump ni a la extrema derecha en Estados Unidos y en muchos otros países si construyes una izquierda light, una izquierda que no moleste, una izquierda que, bueno, decimos que sí, queremos educación pública, por ejemplo en Estados Unidos, así en bajito para no molestar, sino precisamente al contrario. Y muchas veces no se hace esta crítica, la izquierda dividida, ¿no? Pero mira, es que hay que ser honestos y hay que ser críticos también con el papel que juegan los dirigentes de la izquierda, los dirigentes sindicales, porque nos jugamos mucho, porque precisamente estas lecciones de Estados Unidos lo que demuestran es, ok, la extrema derecha está creciendo, está avanzando, ¿y qué podemos hacer para frenarla? ¿Y cómo podemos armar a la clase trabajadora, a la juventud, con un programa que realmente pueda acabar con esa demagogia racista, nacionalista, machista, etcétera? Y yo creo que eso es muy, pues eso, muy importante, ¿no? Porque también todas estas lecciones en Estados Unidos, pues desde el giro de amplias capas, de amplias capas de capas medias que, oye, que hace nada eran el buque insignia de la estabilidad capitalista y ahora están girando hacia la extrema derecha, o incluso sectores de la clase dominante que cada vez ocupan y defienden posiciones más fascistoides. Todo eso son las lecciones de Estados Unidos, y por otro lado son las lecciones también de la movilización necesaria en las calles para frenar eso. Y son lecciones que nos valen para Estados Unidos y para el conjunto del globo, en realidad. El proceso de ascenso de la extrema derecha, como hemos explicado, es un proceso internacional. Y es un proceso que hunde sus raíces en la descomposición del sistema capitalista, en el absoluto desprestigio de la democracia burguesa, que es el sistema que ha gobernado y que le ha permitido a la burguesía controlar la situación durante décadas. Y tienes como ahora eso es total y absolutamente insuficiente para la burguesía. Y claro, si tú no planteas un programa que rompa claramente con el sistema que genera las condiciones para que, en primer lugar, ese empobrecimiento de las capas medias, esa situación desesperada de sectores muy importantes de la clase trabajadora que giran a la extrema derecha, no
es un proceso aún mayoritario, pero es un proceso que en Estados Unidos concretamente se da entre las capas de aristocracia obrera, entre capas de la clase obrera blanca norteamericana venida menos en las últimas décadas. Tú tienes que, si no planteas un programa que rompa con el sistema capitalista, no vas a poder enfrentar el fenómeno de la extrema derecha. Y así lo vemos en Europa también. ¿Qué es lo que ha pasado en Alemania? ¿Qué es lo que está pasando en Italia? ¿Qué es lo que ha pasado en las propias elecciones europeas? Claro, si tu planteamiento es asimilar los postulados de la extrema derecha en políticas migratorias, en políticas económicas, tranquilos, no votéis a la extrema derecha, que ya aplicamos nosotros el mismo programa, pues evidentemente eso no es un freno. Pero ¿cuál es la realidad? Que si tú no planteas una ruptura con el sistema capitalista clara y contundente, el problema que tienen los reformistas es que son incapaces de plantear una alternativa. Porque efectivamente, si tú no rompes con lo que, bueno, pues con este prisma que genera el sistema capitalista, ¿qué es lo que vas a tener? No, bueno, es que no tenemos una alternativa. Entonces, bueno, no, es que hay que recortar los salarios porque, claro, el empresario tiene que tener un margen de beneficio. Si el empresario no tiene un margen de beneficio, no va a crear trabajo, etcétera. Estos discursos que los hemos escuchado, efectivamente, no pueden llevar nunca a enfrentar a la extrema derecha. Lo único que pueden hacer es alimentar el auge de la extrema derecha. Y ese es un punto que vale para Estados Unidos, que vale para Europa y que vale para todo el mundo, porque además es una lección que hemos aprendido de la historia, es una lección que se aprende también de los años 30, de los años 20, de los años 30 del siglo XX, y es una lección que hoy nos sirve. Hay una diferencia muy importante. Y también por terminar con este punto positivo, yo creo, ¿no? Y es una diferencia muy importante con los años 30 y con ahora, es que el auge del fascismo en los años 30 y el auge de la extrema derecha se da en contextos parecidos, pero hay una diferencia. Y es que el fascismo se impone sobre la derrota de la clase trabajadora. El Estado español es el caso más claro. En Alemania también, en Italia también. En Alemania se impone el nazismo sobre la derrota de la revolución en Alemania en los años 20 y en el Estado español sobre la masacre directamente de las organizaciones de la izquierda y de una generación de revolucionarios, ¿no? que bueno, pues que acabó como acabó la guerra civil, ¿no? Y tú tienes que esa derrota hoy no se ha producido. Y eso es una lección que también nos vale para Estados Unidos y, como decíamos antes, independientemente de quién gane en las elecciones, ni la extrema derecha va a desaparecer, ni el movimiento por la izquierda va a desaparecer. Será un golpe, será duro si la extrema derecha gana, pero sin duda alguna el movimiento se recompondrá y saldrá a la calle porque no queda otra solución. Y en ese caldo de cultivo tienes, bueno, la posibilidad de la construcción de una organización a la izquierda que realmente enfrente a ese programa de la extrema derecha, claro, de Trump. Yo creo que precisamente a veces parece muy abstracto, ¿no? Cuando decimos romper con el sistema, ¿no? En un programa revolucionario, tal, bueno, pero ¿qué es eso? ¿No? O sea, muy bien, ok. Pero si al final de lo que se trata, o sea, ¿tú cómo puedes vencer a la extrema derecha? Demostrando que hay una alternativa y que es real, que no son palabras, que no es bla, bla, bla en las tribunas parlamentarias. Y es que ese es uno de los grandes problemas que ha habido, de los que Trump se aprovecha, de los que Vox se aprovecha. Sí, mucho, ¿no? Mucho hablar, mucho tal, pero aquí todo sigue igual o peor, ¿no? Bueno, ese es el anzuelo que le lanzan a los que compran ese discurso. Incluso tienes gente que en un momento determinado participa, yo que sé, aquí en el 15M no sé qué, que luego le ves y está en un meeting de Vox y dices, pero tío, ¿cómo es posible, no? Hay que demostrar que hay una alternativa y es que hay que echar abajo esa idea de que las cosas solo pueden ser como funcionan bajo el capitalismo, porque no es cierto. O sea, la clase trabajadora tiene una potencia creadora, la tecnología, todos los medios que existen hoy, para dar sanidad pública, para dar educación pública, para dar buenos salarios, para trabajar de una forma racional muchísimas menos horas y poder tener todo lo que cualquier persona necesita para vivir dignamente. Eso ya existe. Si solo hay un problema, que ese 1% del que hablaba Bernie Sanders en su momento quiere seguir haciéndose rico y la situación no le sonríe tanto ahora en Estados Unidos porque están dando una batalla con China y la están perdiendo. Entonces, que las cosas no son así, que se puede organizar la sociedad de otra forma, pero para eso tenemos que defenderlo a las claras. Tenemos que defenderlo a las claras con un programa concreto, con estas medidas, que no son nada súper elevado, no, es esto, vivienda, expropiar a los ricos, que nuestro dinero de los impuestos no se vaya a financiar guerras imperialistas en el mundo, o sea, es muy sencillo realmente, claro, que se te van a echar todos encima, ya, claro, no te digo, por supuesto, esa es otra de las lecciones, que no nos lo van a regalar, que no lo vamos a ganar en debates parlamentarios, todo lo que consigamos, todo lo que consiga allí o en cualquier país va a ser porque lo arranquemos a la fuerza, luchando, peleando, si no, es imposible, y tener, sobre todo, esa perspectiva
ideológica, ¿no? Que nos haga comprender esta base, va a hacer que precisamente podamos levantar esa alternativa, porque si tenemos el mismo objetivo, no, si todos queremos tener, ¿no? Todos queremos que todo el mundo viva bien, que no haya pobreza, sí, perfecto. Pero luego volvemos a caer en las mismas trampas que el sistema nos pone una y otra vez, pues estamos como un hámster en una rueda, ¿no? Hay que romper con todo eso, hay que salir de todo eso porque es posible y esa es la única forma de parar los pies a la extrema derecha, porque, mira, si, imagínate, gana mañana Kamala Harris las elecciones, que prometen, pues sus promesas serán, pues eso, un papel mojado en 5 minutos. Va a suceder. ¿Y eso qué va a hacer? Alimentar todavía más a la extrema derecha. Es que no nos podemos librar de esa batalla. No nos vamos a librar. Hagamos lo que hagamos, nos vamos a tener que enfrentar a ellos. Bueno, pues vamos a enfrentarnos con una herramienta, con armas, con ideológicas, ¿no? Y con una organización fuerte que les pueda hacer frente realmente para decir, hasta aquí, no señor, vamos a construir otra cosa porque se puede construir otra cosa. Y precisamente con esas lecciones nos quedamos también porque, claro, mucha gente puede pensar, ¿y por qué hablar de Estados Unidos o por qué discutir sobre lo que ha pasado en Alemania si estamos en otro país? Pues precisamente por todas estas lecciones y también porque confiamos en la clase trabajadora, confiamos en el papel revolucionario de la clase trabajadora para transformar la sociedad, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, y confiamos en el papel que puede jugar la clase trabajadora, por supuesto, para frenar a la extrema derecha. Nos vamos a quedar ya aquí, seguiremos con los ojos muy pendientes en Estados Unidos, en las elecciones, en lo que se va a desarrollar en los próximos meses. Muchas gracias a los dos por la exposición, por la conversación y nada, y a todos vosotros, si seguís interesados en discutir sobre Estados Unidos, en fin, sobre la extrema derecha, tenéis muchos artículos, muchos materiales en izquierdarevolucionaria.net. También si queréis participar pues en los grupos de discusión de nuestra organización, uniros a Izquierda Revolucionaria, lo podéis hacer en izquierdarevolucionaria.net o en las redes sociales, por correo, en fin, lo de siempre. Y nada, quedamos a la espera de vernos próximamente en el próximo capítulo y nada, muchas gracias a todos y a todas. Chao.